Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, paz a vosotros, hermanos. Por favor, mis hermanos, ocupen su lugar. Muchísimas gracias. Antes que todo esto, mis hermanos, me gustaría que todos iniciáramos esta plática, que va a ser extensa porque lleva un contexto histórico enorme, muy grande, muy cultural, pero sobre todo, mis amados hermanos, tiene un fin, tiene un propósito. Y esto es entender que las palabras de nuestro Dios han sido permanentes hasta lo último, mis hermanos. Por eso es que les invito que abramos nuestras sagradas escrituras y veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, para que nosotros veamos y entendamos el porqué, el objetivo, y que no lo perdamos jamás de vista, por qué nosotros estudiamos la profecía. Aparte de que, por supuesto, ¿verdad? Dice por ahí un versículo: un pueblo sin profecía, ¿qué pasa? Se disipa. ¿Qué quiere decir que se disipa? Que se va resquebrajando poco a poco, que se va desmoronando. Por eso también es importante que nosotros, como iglesia de Dios, entendamos que la profecía, mis amados hermanos, está aquí. No es de cualquiera, no es interpretada por cualquiera. Ahorita lo vamos a entender y lo vamos a ver. Dice así pues entonces, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Dice de la siguiente forma. Segunda de Pedro 1, 19 en adelante. Dice así: tenemos también la palabra profética. ¿De qué forma, hermanos? Dice más permanente. ¿Qué es permanente, mis hermanos? ¿Que se quita fácilmente? Como los plumones, ¿verdad? Que se ponen ahí y luego para poder borrarlos cuesta mucho. Pues permanente habla acerca de permanencia. ¿Y cuánto tiempo permanece la palabra de nuestro Dios, la profecía? Dice las Sagradas Escrituras allá con el maestro de Galilea: ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Así es que, mis amados hermanos, la profecía dice entonces que es la palabra profética más permanente, a la cual haces bien de estar atentos, como si fuera una antorcha que está alumbrando en un lugar oscuro hasta que el día se vuelva claro y entonces puedas ver todas las cosas. Hay cosas que ahorita nosotros no entendemos, no sabemos el por qué. Sin embargo, en algún momento nuestro Dios nos las va a revelar. Dice: y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es ese lucero de la mañana, mis hermanos? Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Él lo dice: yo soy el lucero de la mañana, lo dicen allá en Apocalipsis. Pero fíjense, mis amados hermanos, que esta expresión de el lucero de la mañana se utiliza desde tiempos antiquísimos. ¿Ustedes sabían que se conoce a Venus y a Saturno también como el lucero de la mañana? Y esto lo utilizaban aquellos navegantes en los barcos para poder ver hacia dónde estaba esa estrella y poder trazar sus rutas marítimas. Así es que cuando nosotros estemos perdidos, veamos aquella estrella que sale al principio, decimos: ah, es por ese camino. Entonces lo utilizaban, por supuesto, para no perderse, para no extraviarse durante las noches. Entonces utilizaban eso, utilizaban la famosa, el conjunto de estrellas que también es llamado oso polar. Bueno, ¿cuál? La constelación, ¿cómo se llama? La Osa Mayor. Oso polar yo les ando diciendo, ¿verdad? Pero no es la Osa Mayor. Entonces todo eso, mis hermanos, lo utilizaban para navegarse, para guiarse, para poder entonces dirigirse hacia un lugar. ¿Qué es lo que pasa con la palabra de nuestro Dios? Exactamente es lo mismo. Por eso nos dice que es una antorcha que alumbra en un lugar donde no vemos absolutamente nada, hasta que el sol, hasta que ese lucero de la mañana salga ¿en dónde? En nuestros corazones. Y cuando llegue nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión a esta tierra, entonces Él nos va a declarar, nos va a permitir ver todo el panorama del por qué lo hacíamos. Entonces, hasta el momento en el que Jesucristo venga, va a poder esclarecerse todos esos misterios que tenemos revelados.
Dice entonces aquí, perdón, que todavía no tenemos revelados. Dice el versículo número 20, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura, porque ¿cuántos profetas hay, hermanos? Hay muchísimos. En el mundo, cada uno, en cada cultura, todos tienen sus propios profetas. Pero dice que todos los profetas de la Escritura, ninguno es de particular, ¿qué? De particular interpretación. Yo no puedo estarme inventando historias. Ay, a lo mejor esto está pasando por lo que dijo tal profeta. No, ninguno es de particular interpretación. Todo lo que viene escrito en la palabra se traduce, se cumple a través de la misma palabra. Por eso también dice la palabra de nuestro Dios, el que profetiza debe de estar sujeto ¿a quiénes? A los profetas. Y dice entonces, versículo 21, porque la profecía no fue no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por aquel santo paráclito que veíamos hoy en la mañana, en la primer predicación. Entonces, ¿quién revela todas estas cosas, hermanos? Nada más Pedro se le ocurrió y se le prendió el foco. Dice Miqueas que nuestro Dios no va a revelar absolutamente nada al hombre, sino primeramente ¿a quiénes? A sus siervos los profetas. Y de la misma manera pasó con esta predicación que vamos a ver. Apocalipsis capítulo 1 nos dice cómo es el desenlace, cómo es que nuestro Dios va revelando. Revelar, que es quitar el velo. Entonces, ¿cómo es que nuestro Dios nos va desvelando esta información? Primeramente Dios, luego Cristo, luego se la da al ángel, el ángel se la da a Juan, Juan la escribe a todas las iglesias de Asia Menor. Todo esto, ¿por qué? Tiene un porqué. Nos enseña primeramente que hay jerarquías y que si no se cumplen estas jerarquías, entonces no es un profeta de Dios, y lo vamos a ver más adelante con las predicaciones de los viernes de nuestro hermano CMI. Entonces, bueno, entendiendo primeramente esto, es que, 1, la profecía se tiene que cumplir. 2, la profecía abarca, en un contexto histórico enorme, hermanos. Y entender la profecía sin el contexto cultural y sin el contexto histórico, para nosotros sería muy fácil también de errar. Por eso es que aquí nos dice, es importante que lo entiendas, que lo vayas viendo poco a poco, porque esta es la antorcha que te va revelando por dónde vas a ir pisando, por dónde va caminando la humanidad, y al final te vas a encontrar con aquella meta, que es llegar al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 8, mis amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a la parte del tema, que es el cuarto y quinto sello. Está enorme el panorama, mis hermanos, pero vamos a entenderlo. Entonces, Apocalipsis 8, les dije sello, no es la trompeta, perdón, hermanos, discúlpenme. Apocalipsis 8, entonces dice, versículo número 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo en alta voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompetas de los 3 ángeles que van a tocar! ¿Qué nos está dando a entender estos pasajes? ¿Qué tiene que ver el sol, la luna, las estrellas, la expansión del cielo? ¿Qué tiene que ver? ¿Y por qué? Porque hay 3 ayes.
Es importante que lo vayamos viendo. Para empezar, ¿qué era la trompeta? Dice allá en el libro de los Números, capítulo 10, mis amados hermanos, y te harás 2 trompetas, y con ellas vas a convocar al pueblo. ¿Qué nos hace entender? Que el toque de las trompetas, ¿para qué son? Son avisos, son alarmas. De hecho, la palabra alarma, pues, viene de una frase que es alarma, ¿verdad? Entonces, cuando sonaba aquella trompeta, ellos, los soldados, directamente, ¿qué hacían? Los que estaban dormidos se despertaban, y ¿qué era lo primero que hacían? Agarraban, ¿qué? Sus armas. Por eso la palabra o la frase es alarma. Entonces nosotros decimos, bueno, ponte una alarma, aunque realmente para despertarnos a veces utilizamos hasta las 5, ¿no? Ponemos 5, 5 y media, 5:40, 5:45, 5:46, 5:47, 5:50, y todas no las escuchamos. Pero bueno, entonces los soldados precisamente ponían, o bueno, estaban alarma. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que primeramente, esto que nosotros hoy entendemos como el toque de las trompetas es que nos está anunciando algo. Y ya habíamos visto 3 alarmas anteriores. La primera alarma, mis amados hermanos, que pudimos ver nosotros, y solamente como recapitular, fíjense, para que vayamos haciendo la secuencia de qué nos está hablando, vayamos compaginando todo esto. La primera alarma, ¿cuándo se tocó? ¿Sí recuerdan? ¿En el año qué? Es después de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué año? Está después del año 69. Está antes del año 71, hermanos. Más pistas. En el año 70. ¿Qué pasó en el año 70, mis hermanos? Un emperador romano que tenía a su hijo también con su mismo nombre, llamado Tito Flavio Vespasiano, da la orden a Tito Flavio Vespasiano II de atacar a la ciudad santa. ¿Y qué hace con aquella ciudad santa? ¿Sí recuerdan? ¿Ven todo lo que hay aquí? Desierto, desierto, les digo que no quedará piedra sobre piedra. La destrucción de Jerusalén. En el año 70. Más adelante viene un segundo toque de la trompeta, una segunda alarma. ¿Qué nos da a entender esta segunda alarma? ¿Cuándo fue? Año 321. ¿Quién estaba tan importante en esa época? 321. ¿Qué pasa? Un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Constantino. ¿Qué hace Constantino? Da apertura ¿a qué? Primero, por supuesto, empieza a tener algunos roces con las religiones por ahí que había de los romanos. ¿Y qué hace con la religión romana? La cristianiza. Y entonces promulga, acuérdense que en el 310 más o menos, promulga algunos edictos para que tenga, entre comillas, libertad de creencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces él cristianiza aquella religión romana que tenían, y entonces todo, absolutamente todo, empieza a conquistar. ¿Quién empieza a conquistar? Por supuesto, el Imperio Romano, a través de Constantino. Y así nos vamos hasta el año 1521. ¿Qué sucede en el año 1521, mis amados hermanos? ¿Qué pasaba por ahí en esos años? Dice nuestros hermanos, es que no vivía en esos años todavía, ¿verdad? ¿Qué pasa en el año de 1521, mis amados hermanos? Un hombre que también se empieza a separar de la religión, llamado Martín Lutero. ¿Y qué hace Martín Lutero? Exacto. Más bien, ¿qué no hace Martín Lutero, verdad?
se separa completamente y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, una estrella muy amarga que cae sobre los ríos, cuya doctrina convierte las aguas ¿en qué? En ajenjo, amargas, al grado de provocar la muerte espiritual a todo aquel que la bebe y llega a abrazar. Hermanos, por supuesto, es el segundo toque de la trompeta, perdón, la tercera trompeta. Y la cuarta, hablando acerca de corrientes doctrinales. ¿Qué ocurre, mis hermanos? Dice que entonces está el ángel, toca la cuarta trompeta, el sol, la luna y las estrellas sufren algo. Dice entonces la palabra de nuestro Dios, según lo que nosotros creemos, es que esta cuarta trompeta tiene inicio en el año de 1790. ¿Quién va en la secundaria, mis hermanos? De mis hermanitos. A ver, sí tenemos algunos jóvenes que van por ahí en la secundaria. ¿Qué pasa en los años de 1790 allá en Europa? Es que todavía no llego a ese temario. Fíjense que en el año 1790 hay, a ver, para empezar, ¿quién tiene todo el poder? La Iglesia romana. ¿Sí recuerdan ustedes las profecías que ya hemos visto en Apocalipsis? Las 7 cabezas, 10 cuernos y todo eso. En esos años, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que todavía estaba bien fundamentada y solamente existía una división, bueno, más bien existía una y no existían divisiones, en ese momento tenía el absolutismo y solamente absolutamente todo el mundo, en todos los gobiernos, se dividían en tres partes. Uno, el clero, que eran los romanos, los más ricos de todo. Dos, los señores que tenían el dinero y que tenían castillos y toda la realeza. Y tres, los plebes, la gente del pueblo. ¿Qué diferencias había? Por supuesto, la economía. Pero para poder ser de la realeza, tenías que tener una serie de cosas. Uno, un castillo, tenías que tener un título noble que ¿quién lo expedía? La iglesia. Entonces, si no estabas cerca de la iglesia, ¿qué crees? No tenías ni derecho a absolutamente nada. ¿Cuántas religiones había en aquellos tiempos? Solamente existía una fundada y más bien, bueno, todo el mundo estaba adoctrinado con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por supuesto. ¿Por qué Iglesia Católica, Apostólica y Romana? ¿De dónde viene? Venía de Roma. Iglesia, ¿y qué quiere decir católica? Universal. Apostólica, porque según la creencia de ellos en el 321, por eso es importante que retomemos las trompetas, en el 320, 321 y en adelante algunos otros concilios, se decía que esa iglesia venía directamente ¿de dónde? De los apóstoles. Por eso es Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así es que de ahí parte. Y entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que en el año de 1790 empieza una revolución importantísima allá en Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza principalmente en Francia con un hombre chaparrito de unos 70, llamado, ¿cómo se llamaba? Napoleón Bonaparte. ¿Qué característica tenía Napoleón Bonaparte? Aparte de ser chaparrito de unos 70. Era el hombre más poderoso en aquella época. ¿Quién era este hombre y hasta dónde abarcaba su poder? Abarcó absolutamente toda Europa y más para allá todavía. Fue tan poderoso que por supuesto inicia una nueva etapa. Esta etapa se le conoce como la época de la ¿qué? De la Ilustración. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué pasa en la época de la Ilustración? Todos los hombres pensadores es cuando salen y empieza a gestarse. ¿Y por qué el clero? ¿Y por qué la nobleza?
¿Y por qué los señores feudales? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué ellos tienen más que nosotros? Y empieza a gestarse ese tipo de pensamientos y empiezan a haber revolucionarios, Rousseau, ¿no? Empiezan a ver todos ese tipo de personas. ¿Y qué pasa? Llega el punto en el que dicen, a ver, ¿y por qué entonces la Iglesia Católica, Apostólica y Romana lucra con lo que nosotros tenemos? Si tú naces, tienes que dedicarte a lo que ellos te digan. 2, si tú naces, tienes que pagar un impuesto por vivir. Si tú naces, tienes, y empiezan a ver muchísimas cosas. Oye, que ya pecaste, ok, pero ¿por qué pecaste? Ah, es que tengo un lunar en el cachete derecho. Es que esa es la marca del diablo. Y entonces, como eres satánico, como eres diabólico, te quemamos ¿en dónde? En la hoguera. Estaba prohibida la herbología, estaba prohibida la literatura, estaba prohibido, todo estaba prohibido. ¿Y qué pasa? En esos años tenía que haber llegado un hombre con suficiente poder que tuviera dominio no solamente en ese lugar, sino que tuviera el apalancamiento importante en toda Europa. ¿Y qué creen, hermanos? Ahorita les voy a dar un dato importante. En el año de 1717, allá en Inglaterra, ya empezaban a ver todo este tipo de cosas. Como ya se estaban acabando la construcción de los castillos, como se estaban acabando la construcción de los imperios, ¿qué creen? Aquellos albañiles, aquellos constructores, empiezan a reunirse en tabernas y empiezan a hablar de filosofía, empiezan a hablar de matemáticas, de ciencia, de arte, empiezan a hablar de muchas cosas. Y entonces inicia ahí algo llamado la masonería. La masonería, ¿alguien ha escuchado acerca de eso? Yo creo que varios hemos escuchado de eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a tener lazos de fraternidad y empiezan, en toda Europa, empiezan a gestarse apalancamientos, lo que le da el poder necesario a este hombre llamado Napoleón Bonaparte. ¿Por qué? Porque era hijo de un hombre llamado José Bonaparte. Y él llegó a ser gran maestre de allá de la época de, bueno, más bien en los años 1700 y feria, no recuerdo. Entonces empieza a gestar el apalancamiento. Y como los masones de aquella época eran realmente muy poderosos, ¿qué pasaba? ¿Qué creen? Este hombre, puesto en la cima del poder europeo, por supuesto, tiene tanta fuerza que empieza a pedirle y a rendirle, empieza a pedirle cuentas bueno, lo que en aquel tiempo era la Iglesia Católica. Y le dice, a ver, ¿por qué empiezas a tener tal y tal y tal ciudad? Todo esto está dedicado a ti. Tienes tal ciudad, o sea, tienes tantas ciudades en posesión. ¿Por qué? Y le dice, ay, pues es que somos los herederos de Dios. Y ellos dicen, no. Y empieza ahí tú eres igual que yo. Y empieza la igualdad. ¿Qué ocurre? Había un hombre que tenía muchos nombres, que se llamaba, ahorita se los voy a dar, se llama este hombre, denme un segundito, porque lo tengo. No crean que todo esto me lo estoy inventando, vienen los cuadernitos, hermanos. Dice el nombre de este papa, se llama, espérenme tantito. Es que, o sea, podríamos decirle Papa Pío VI, pero se llama Conte Angelo Onofrio Melchiore Natare Giovanni Antonio Braschi dei Brandi. Este hombre, bueno, el Papa Pío VI, pues. El Papa Pío VI tiene un confrontamiento y le dice, Napoleón Bonaparte, le dice a uno de sus encargados, ¿no? Le dice, a ver, ve y pídele cuentas y ve y pídele que te dé 5 ciudades importantes para el comercio y pídeselas. Y le dice, no hombre, pues ¿cómo crees que te las voy a dar? Ustedes darían así
a sus casas tan fácil? Pues ¿qué creen que pasó con Papa Pío VI? Le dijo, no, estás mal, muchacho, estás mal, no te voy a dar nada. Y entonces empieza la confrontación. Aquellos hombres que tenían a los caballeros templarios y que tenían muchísimo dinero, muchísimo poderío, que era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y está del otro lado los franceses que vienen con unas nuevas revoluciones importantes y que empiezan a hablar sobre, es que todos somos iguales. Si el Papa come, yo también como. Si el Papa tiene necesidades físicas como dormir, como comer, todo eso, pues yo también lo tengo. Entonces él no es un semidios. Y empieza a compararse, empieza a equipararse. ¿Y qué creen? Les pide a aquellas ciudades, lo niega. Y entonces hay un hombre que se llama Luis Alexandre Berthier, que fue el general de Napoleón Bonaparte, y entonces le dice, ve y pues encarcélalo. Y dile que en nombre de las Naciones Unidas está encarcelado. Lo raptan y se lo llevan paseando por mucho tiempo, por diferentes ciudades. ¿Qué año es este? ¿Sí recuerdan? La herida de la bestia. Aquí es donde se cumple esta profecía, la herida de la bestia. Año de 1798. Y en el año de 1798, dice aquí este cuadernito, miren, fíjense, les voy a leer un párrafo, al rato les voy a compartir este cuadernito, pero dice, el 13 de marzo de 1791, el Papa Pío VI, llamado, bueno, que tiene muchos nombres, dice, rechazó la nueva constitución civil del clero, porque ¿quién creen que también estaba involucrado? Si estaba involucrado aquella fraternidad que es la masonería, estaba involucrado el ejército, por supuesto algunos de la iglesia que creen que decían, viene con fuerza, nos conviene unirnos. Y de ahí también surge por ahí un famosísimo dicho, todos para uno y uno para todos. No es de los mosqueteros, viene ya también de por allá. Y aparte de ello, también viene otro dicho muy mencionado. Si no puedes con el enemigo, pues únetele, porque viene con todo. Y entonces, ¿qué creen? Había obispos, arzobispos, había gente que estaba involucrada en la iglesia, y entonces dice, no, vámonos porque temo por mi vida. Ya no los veo tan fuerte al clero romano. Entonces empiezan a apartar y se van con ellos. Y dice entonces aquí, rechaza la nueva constitución civil del clero, suspendió a los sacerdotes que la aceptaron y en su rebeldía cooperó con aquellos que estaban en contra de la República Francesa. El 19 de febrero de 1797, Papa Pío VI fue obligado a entregar Avignon, Benassín, Bolonia y la Romania, a lo cual se negó. Dice, sigue diciendo, por lo que el 10 de febrero del año de 1798, los franceses comandados por el general Luis Alexandre Berthier tomaron Roma y proclamaron la República Romana el 15 de febrero de ese año. O sea, la Revolución Romana, por así decirlo. Como Pío VI se rehusó, al sometimiento, fue tomado por la fuerza en Roma la noche del día del 20 de febrero y llevado primero a Siena y luego a Florencia. A finales de marzo de 1799 fue conducido a Parma, Piacenza, Turín y luego sobre los Alpes a Briancón y finalmente termina en Valencia, donde sucumbió el 29 de agosto del año de 1799 y sus restos fueron trasladados a San Pedro en Roma el 17 de febrero de 1802. ¿Qué pasa cuando un papa muere? Hay una junta. ¿Cómo se le llama a esta junta? Cónclave. ¿Qué pasa con el cónclave?
se encierran todos, los cardenales efectivamente, los más importantes, para tratar de elegir a un nuevo papa. Pues en aquel momento sí, no fue a través de cónclave, pero se elige a un nuevo papa que tiene que seguir la continuidad. ¿Cómo se llama? Papa Pío VII. Y no es por continuidad, sino por obligación. ¿Y qué creen? Ellos así como que, mira, ya tenemos un nuevo papa. Y entonces, ¿qué hace nuevamente Napoleón? Pues lo vuelve a capturar. Y le dice, ¿sabes qué? No puedes estar haciendo lo que tú quieras. Pero cosa tan importante, porque después de la Revolución Francesa y de los años ilustres, mis hermanos, en donde empieza todos los famosísimos pensadores, ¿qué creen que ocurre? Empiezan diferentes revoluciones. Como ya cayó la cabeza, se desploma el cuerpo. Y entonces empieza la revolución haitiana. En el año de 1810 hay muchísimas revoluciones. ¿Qué revolución empezó aquí en América? Pues la nuestra, por supuesto. ¿Se han dado cuenta lo que causó la Revolución Francesa, hermanos? ¿Hasta dónde? Y culmina con la Revolución Cubana. Entre comillas, Revolución Cubana. Pero dejó de ser colonia. ¿Qué pasa con todo esto? Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con lo que dice la profecía? Ahí vamos a explicarlo. Apocalipsis 8 nos dice de la siguiente manera, versículo 12. Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Aquí voy a darles a entender, si anteriormente en las trompetas anteriores estábamos hablando de una línea discontinua y continua a la vez, pero acerca de lo que se vio en Roma y cómo es que empezó a crecer, porque acuérdense que Roma fue esa cuarta bestia terrible y ¿qué? Y espantosa. ¿Y qué hacía con los moradores de la tierra? Los hollaba, los mordisqueaba, hacía lo que quería. Era como el sol, era lo más imponente en ese momento. ¿Y qué eran sus edictos? Era como la luna, porque a través de ellos se veía reflejado todo su poderío. Por eso dice aquí, y fue herida la tercera parte del sol. Si estaba con un 100% de poderío, ¿qué pasó, mis hermanos, con esa tercera parte? ¿Cuál es la tercera parte de 100? Pues el 33%. ¿Estamos de acuerdo? 33.33333. Y entonces, ¿qué pasó con ese 33.33333%? Pues, termina herido, empieza a desprenderse. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Dice entonces, versículo 12, dice, y la tercera parte también de las estrellas. ¿Quiénes son la tercera parte de las estrellas? Cuando hablamos de las estrellas, son gente también importante. Aquí nosotros lo entendemos como esta parte que es gente muy poderosa, gente muy importante. Por supuesto, el imperio romano, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana deja de ser el poderío y entonces empieza el desprendimiento de todas las demás culturas. Ahora sí, se vuelven culturas. Y dice entonces aquí, y no alumbraba la tercera parte del día, ya no tenía el poder, y lo mismo de la noche. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Viene la herida de la bestia, viene el perder todo esto, ¿y qué creen que hace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Se resquebraja y empiezan a crearse Iglesia Ortodoxa, la Anglicana, creo que etíope, no me acuerdo qué otras más, pero se empieza a desmoronar. ¿Y qué creen que pasa? Se iba a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Empieza a hacer guerras. Por eso dice el versículo 13,
Y miré otro ángel volar por el medio del cielo, diciendo en alta voz, ¿qué decía ese ángel? Ay, 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 ay. Ahora sí, aguas con los moradores de la tierra, dice. Vamos a ver por qué, dice. De los que moran en la tierra por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que ¿qué? Y vendrán cosas peores, dice la Biblia. Son cosas que van a tener que venir. Capítulo 9, versículo 1. Y el quinto ángel toca la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo en la tierra. ¿Y qué pasó? Y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Estaba ardiente, estaba que se quemaban estos hombres, y del humo salieron las langostas sobre la tierra, y les fue dada potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les dijeron, les fue dado que no los mataran, sino que los atormentaran. ¿Por cuánto tiempo? 5 mesecitos. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Yo les voy a preguntar, hermanos, ¿alguien de aquí le ha picado un escorpión? ¿Un alacrancito? ¿Qué tal? ¿Cómo duele? Se siente bonito, ¿ah? Hasta dan calambres. Y una fiebre que, hermanos, ni con el tempra se nos baja, ¿a poco no? Entonces, ¿qué creen que pasaba con este poderío? ¿Cómo estaba? Que le salía humo. Y si empiezan a crear diferentes grupos en favor para poder proteger aquel daño que ya había habido en aquella octava cabeza que es el papado. Y empieza a haber muchos grupos. Ahorita les voy a platicar acerca de estos grupos y por qué lo relacioné también. O sea, de veras lo vamos a armar como un rompecabezas muy bonito. Dice el versículo número 6. Y en aquellos días buscarán los hombres, fíjense a qué grado, mis hermanos. ¿Qué van a buscar? No, hombre, pues mejor mátanos. Y no la hallarán y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Y el parecer de las langostas era semejante a ¿qué? A caballos aparejados para la guerra. Y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro. Esto sí se los voy a revelar de una vez. Dice que cuando estaban aparejados para la guerra, ¿qué quiere decir? Estaban prestos a lo que manda el jefe. Órale, por donde nos mande aquel hombre. Y dice que tenían sobre sus cabezas, tenían como ¿qué? Como coronas. ¿Qué nos da a entender esta parte, hermanos? ¿Cómo eran esas personas que estaban ahí? Importantísimas. Ay, y de ahí en adelante vamos a entender el por qué hoy por hoy en nuestra sociedad, en el mundo entero, vemos impregnado la doctrina romana. Un ejemplo, el más sencillo, el 24 y 25 de diciembre, hasta ya son oficiales. ¿Por qué creen? Porque estos hombres que estaban con aquellas coronas de oro, pues mis hermanos se encargaron de defender a toda costa las creencias de la Iglesia Católica. Dice entonces, y sus caras como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de ¿qué? De leones. Bueno, si alguien ya le picó un alacrán, ¿alguien ha sido mordido por un león?
Bueno, por un perro. Por un perro yo creo que todos. Bueno, la mayoría. ¿Duelen o no duelen sus colmillos? ¿Se imaginan los de león? Horrible la mordida. ¿Qué nos da a entender? ¿Cómo se venía? ¿Cómo venían los tiempos? Horribles, dolorosos. 9. Y tenían, ¿qué tenían? Corazas. Se blindaban, ¿a poco no? Y el estruendo de sus alas como el ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres. ¿Por cuánto tiempo? Hombre, pues es poquito. 30 días proféticos. Ah, ya son otras cosas. Dice el versículo número 11, y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es, ¿qué significa Abadón? Pregúntenle al ChatGPT, ¿qué significa? Y si no, yo aquí se los digo, aquí se los voy a compartir ahorita en una lección, en unas lecciones que tenemos del año 2022, muy buenísimos. Y en griego Apolión, y dice todavía el versículo 12, el primer ay, como quiera, ya es pasado. He aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. O sea, ¿qué nos da a entender? Que viene algo fuerte en la humanidad. Pero eso ya va a tocar después. Bueno, ¿qué nos está enseñando entonces esta parte? La Iglesia Católica no se iba a quedar con los brazos cruzados. Y empiezan a salir de ella, empiezan a crear muchísimas divisiones, tanto para eclesiásticas de ellos como grupos religiosos. Y entre ellos por ahí hay uno muy poderoso, muy fuerte, que son los jesuitas. Y si ustedes han leído lo que hicieron los jesuitas, hermanos, son personas tremendas. Ya ustedes con tiempo lo podrán leer ahí en sus casas. Pero mis hermanos, los grupos que empiezan a salir de ahí son cosas tremendas. Y entonces, digo esto, me llegó ahorita a la mente, pero ¿alguien ha visto la película de Harry Potter? Cuando sale una que quitan a este viejito llamado Albus Dumbledore y que ponen a una mujer que se llama Dolores Umbridge y que empieza a poner reglas y reglas y reglas y reglas y reglas al grado en el que ya tiene todo un muro completamente lleno de cuadros y que dice, y esto está prohibido, y esto está prohibido, y llega la prohibición, y llega esto. Todo está prohibido, hombre. Pues la Iglesia Católica Apostólica y Romana se empieza a poner tan fuerte para que ya no se les vayan más integrantes y empieza a prohibir absolutamente todo. Y empieza a decretar bulas papales. Y empiezan a crecer, empieza a aliarse, ya lo vimos aquí en la profecía, empieza a aliarse con todos aquellos grupos que estaban tratando de defenderlos a capa y espada. Y cuando les digo a capa y espada, no es simbólica ni metafóricamente, es que realmente iban con la capa y con la espada, y el que no creyera, otra vez cuello. Un hombre que decía, y sin embargo la tierra se mueve, ¿cómo se llamaba? Galileo Galilei, efectivamente. ¿Cómo murió? No murió, lo mataron. Así de este tipo, mis hermanos. Y entonces, en todo el mundo empiezan a crear también grupos para eclesiásticos, como ya les dije, los jesuitas, empiezan a crearse otros poderes, o subpoderes, ¿no? Como hay unos que crecieron y que se llaman los Caballeros de Colón. ¿Ustedes los conocen? Los Caballeros de Colón. Fíjense que los Caballeros de Colón fue un grupo que
empezó en el año de 1900 más o menos, o 1800, no mal recuerdo, 1800, 1900, y tiene un poderío importante, y ahorita vamos a ver por qué. Aquí hay un juramento. ¿Quiénes lo hacen? Pues los caballeros de Colón. Y digo, nada más les puse este porque hay muchísimos juramentos que ellos hacen para poder defender la Iglesia Católica. Ahorita vamos a ver. Y los caballeros de Colón, que por cierto, digo, aquí en Querétaro ustedes tienen un grupo muy fuerte. Ahorita que se los manden también. Pero dice así de la siguiente manera el juramento de estos hombres. Y ahorita van a ver por qué les saqué todo esto. O sea, denme un segundito para poder rotar la pantalla y poderlo leer de la mejor manera. Dice así, fíjense, ahí donde dice abajo de Wenceslao, ahí, juramento de Colón, en presencia del Todopoderoso Dios, de la bienaventurada Virgen María y del bienaventurado San Juan Bautista, de los santos apóstoles, de San Pedro y San Pablo y de todos los santos, hasta ahí me detengo. ¿Cómo dijimos que se llamaba la Iglesia Católica Apostólica y Romana? Iglesia Católica Apostólica y Romana. ICAR, Iglesia porque une, católica porque es universal, apostólica porque ¿de quiénes desciende? De los apóstoles, y romana porque ¿de dónde surge? De Roma, ¿sale? Aquí está decretándolo esto. Y de todos los santos, sagradas huestes del cielo, y de ti, y de mi santísimo Padre, el superior general de la Sociedad de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, en el pontificado de Pablo III, continuando hasta el presente, por el vientre de la Virgen María y a la matriz de Dios, fíjense, a la matriz de Dios, y el cayado de Jesucristo, declaro y juro que su santidad, ¿quién? El Papa es vicerregente de Cristo y que es la única y verdadera cabeza de la Iglesia Católica o universal en toda la tierra, y que en virtud de las llaves para atar y desatar dadas a su santidad, fíjense, por mi Salvador Jesucristo, tiene poder para deponer reyes, herejes, príncipes, estados, comunidades y gobiernos, destruir y destruirlos, ¿sin qué? Ay, Dios mío, ¿cómo decíamos? ¿Cómo dice aquí Apocalipsis que defendían? Pues a capa y espada, con corazas, con sus dientes feroces como de león. Por lo tanto, con todas mis fuerzas, fíjense cómo eran las iniciaciones de estos hombres. Por lo tanto, con todas mis fuerzas defenderé esta doctrina y los derechos y costumbres de su santidad contra todos los usurpadores heréticos o autoridades. ¿Cómo les llama? Autoridades protestantes, especialmente de quienes. Ay, ¿qué característica tienen los luteranos de Alemania? Que habían sido los primeros que se habían, de los primeros que se habían apartado en aquella, cuando se estaba resquebrajando la Iglesia Católica. Los luteranos, hermanos, por Martín Lutero, uy, era el pica pica para ellos. Entonces dice, de Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia y Noruega, Noruega, y ahora de la pretendida autoridad e iglesia, ¿de dónde? De Inglaterra. Oye, pero que no supuestamente también son católicos. Escocia, y de las ramas de la misma establecidas en Irlanda, en el continente americano, y de todos los adherentes a quienes se considera como herejes y usurpadores, enemigos de la Iglesia, de la Santa Iglesia Romana. A ver, yo les pregunto, si esto lo pusiéramos en una canción, ¿a poco no dirían canciones de ardidos? Hermanos, estaban, por eso aquí lo dice Apocalipsis. ¿Cómo estaba el humo? ¿Qué hacía el humo? Salía y estaba, pero que quemaba el humo. Las palabras de ellos, ¿cómo estaban? Hirientes. Hermanos, esto no era obra de la casualidad lo que dice aquí en Apocalipsis. Por eso no es interpretación humana. ¿Se cumple al pie de la letra, sí o no?
Hermanos, magnífica profecía. Fíjense lo que, porque falta. Renuncio y desconozco a cualquier alianza común de ver con cualquier rey hereje. ¿A poco ya había reyes en ese momento? Sí, los de Inglaterra, etcétera. Y sobre todo, desde aquellos tiempos, ¿cómo les llamaba a los herejes? Perdón, a los, ya les dije, a los reyes que se habían apartado de la Iglesia Católica, herejes. Y dice, príncipe o estado. ¿Por qué príncipe o estado? Porque precisamente ya habían fundado las repúblicas y ya no tenían reyes, ya tampoco tenían ni cónsules, ya no tenían dictadores, ya era el año de la Ilustración, la época de la Ilustración. Y por eso dice, llámese protestante o liberal, y la obediencia a cualquiera de sus leyes, magistrados u oficiales. Declaro además que las doctrinas de la Iglesia de Inglaterra, de los calvinistas, ahí va otra, hugonotes y otros nombres protestantes y masones son condenables, y todos los que no las abandonen. Por eso les platicaba esta parte de la historia, porque va con un contexto importantísimo y abarcado hasta más no poder. Ay, por supuesto, ¿qué creen? Los franceses no se quedaban atrás. Dice, declaro igualmente que ayudaré, asistiré y aconsejaré a todos y a cualquiera de los agentes de su santidad, ¿cómo se hacían llamar? En cualquier lugar que estén, ya sea en Suiza, Alemania, Holanda, Irlanda o América, o en cualquier otro reino, territorio donde vaya, y haré todo lo que pueda para extirpar las doctrinas heréticas, protestantes, masonas, y para destruir a todos los pretendidos poderes legales de cualquier clase que sean. Y ahí les va. ¿Por qué dice de esos países en específico que ya veamos, ya sabíamos o ya explicábamos que fueron los primeros que se habían apartado? Pero ¿por qué América? Porque, ¿qué creen? América, ¿de dónde tienen las colonias? Principalmente, ¿de dónde? Inglaterra, España, Portugal y Francia. Entonces, ¿estaba o no estaba enojada la Iglesia Católica aquí en México? Ah, pero no, espérense, porque la historia no se queda ahí. Hay una historia muy bonita aquí en México, en donde dicen que desde el cielo una hermosa mañana, ¿qué pasó? En un cerro llamado el Tepeyac. ¿Y ahorita cómo está? Hermanos, es lo más majestuoso. Pero no se crean. Le ha costado a la Iglesia Católica. Por supuesto. Porque aquí la profecía se estaba cumpliendo. Pero este es el primer ay. Entonces, digo, ya ahorita ya no les voy a leer todo, pero hay una parte más abajo donde dice, prometo y declaro, a ver si mi hermano ahorita la puede, ahí está, prometo y declaro que haré cuando la oportunidad se me presente, guerra sin cuartel, secreta o abiertamente, contra todos los herejes protestantes, y fíjense, y masones. ¿Por qué les digo? Porque el papá de Napoleón Bonaparte, pues fue uno de ellos. Dice, y tal como se me ordene hacerlo, extirparlos de la faz de la tierra, y que no tendré en cuenta ni edad, sexo o condición. Fíjense, y que colgaré, quemaré, destruiré, herviré, desollaré, estrangularé y sepultaré vivos. O sea, ¿a poco los vas a hacer después de eso? ¿Van a seguir viviendo? A estos infames herejes les abriré los estómagos y los vientres de sus mujeres, y con la cabeza. Hermanos, ¿cómo estaba la iglesia en aquel momento? Y este es uno de los pequeños juramentos que existían de varios grupos. Ya se han de imaginar los otros. Así es que, mis amados hermanos, cuando pasa esta parte, nosotros hoy entendemos
que la palabra de nuestro Dios, hermanos, se cumple al pie de la letra. Y es importantísimo que nosotros como iglesia de Dios que conocemos la verdad, no nos apartemos de ella. Que no demos menos a este tipo de profecías. Porque se los vuelvo a repetir, pero un pueblo sin profecía se disipa. ¿Y por qué creen ustedes que hay hermanos que se salen de las localidades y de las iglesias? Porque desechan la profecía. ¿Y qué nos dice también la palabra de nuestro Dios ahí en Apocalipsis? El testimonio de Jesucristo, ¿cuál es? La profecía. Si no tienen la profecía, hermanos, están desechando ¿a quién? A Jesucristo mismo. Es importante que nosotros como iglesia entendamos las palabras de esta profecía. Por eso dice, bien importante el libro de Apocalipsis al principio y al final. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee y entiende. Porque es importante que aunque nosotros vemos esta parte, estas trompetas en un sentido a lo mejor un poquito histórico, pero ¿qué creen, hermanos? Es importantísimo para que cuando alguien llegue y nos diga, es que de lo que habla aquí son las visiones de Juan, que veía helicópteros y que veía, no es cierto, está hablando de todo lo que estaba pasando con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en aquellos tiempos, y que no se iba a quedar todavía con las manos cruzadas, porque hoy por hoy mucha gente, y lastimosamente, lamentablemente, pero hasta hermanos de la iglesia, se adoctrinan a través del TikTok, a través del ChatGPT, y eso no es correcto. Por eso es que nosotros que tenemos la profecía, que tenemos la verdad, debemos de estar atentos como si fuera una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que aquel lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, nos oriente, nos dé la indicación por dónde ir y por dónde no debemos de ir. Por eso Pablo también dice, bien importante, ni aunque venga un ángel y te quiera predicar otro evangelio, le hagas caso. Antes te sea, ¿de qué forma? Anatema. ¿Y anatema qué es? Maldito. Hermanos, no quiero que lleguemos nosotros nada más con esta, ay, ¿de qué se trató? No, pues de la Revolución Francesa. Lo que yo quiero darles a entender hoy es que las profecías que revela nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis se cumplen tanto al pie de la letra, al grado en el que hoy por hoy, para nosotros, deben de ser presentes el camino y sobre todo nuestras bases principales del entender y del saber por qué estamos aquí nosotros creyendo. Y que lo que se para a predicar aquí nuestro hermano CMI, nuestro hermano Adán, todos nuestros hermanos que se paran aquí, hermanos, no son inventos humanos. Lo que está escrito aquí, como lo vimos en la carta del apóstol Pedro, fue traído por inspiración divina. No estoy diciendo que yo soy el tocado de Dios y que, ay, tengo la revelación. No, aquí viene. Y los santos hombres del ayer hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y vienen 2 ayes más. Y aparte de esos 2 ayes, vienen muchas cosas que les va a acontecer a los que no están sellados con el nombre de nuestro Dios en sus frentes. Porque esto es algo bien importante. Y para finalizar, nada más quiero que nosotros nos quedemos con esto. Dice el versículo número, permítanme,
Sí, versículo número 4. Porque hoy sigue latente este problema, esta amenaza. Y les fue mandado que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Si nosotros estamos con Dios, estamos con un poderoso gigante. Si nosotros estamos con Dios, dice el Salmo número 1, bienaventurados los hombres, los varones, que hacen conforme a toda la voluntad de nuestro Dios y que de día y de noche meditan en su palabra, porque va a venir este humo ardiente, vendrá también estas calamidades, y dice, y ellos estarán como quienes, como los árboles, como las plantas que crecen junto a arroyos de aguas y que, ¿qué, mis hermanos? Y que dan, ¿qué? Que dan fruto, no que se quedan estériles. Debemos de dar fruto ahorita. Y que dan su fruto en su tiempo. Y que su hoja no cae. ¿Cuáles son esas hojas? Las obras. Ya vendrá más tiempo, el tiempo de las cabañas, para que podamos ver esa parte. Pero las hojas son nuestras acciones también, hermanos. Nuestras acciones no deben de caer, ni en tiempos angustiosos, ni en tiempos donde estamos tranquilos. El toque de la cuarta y la quinta trompeta, mis hermanos. Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.